noches, muy buenas noches, licenciada Susana. Sabemos que por el cargo que usted desempeña, a veces los tiempos son cortos, pero ya está acá con nosotros. Estamos a presentar con mucho cariño y aprecio a nuestra colega licenciada Susana Aska Nakamatsu, quien ella nos va a presentar el tema de atención a enfermería en la sepsis puerperal. Ella es especialista en ginecobstetricia, jefa de servicio de ginecobstetricia del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé. Una bienvenida en el nombre de nuestra decana Gloria Castillo. Muchas gracias. Mil disculpas ante todo por esta demora. Entonces, como este sepsis puerperal, hemos querido centrarnos netamente en las puérperas, pero sin también antes poder mencionar. Continuamos. Puede ir avanzando, por favor. Bien. Entonces, aquí tenemos que la sepsis, pues, en realidad es un proceso infeccioso, ¿verdad? Y grave, definitivamente, porque paso siguiente de una sepsis es un shock séptico, ¿no? ¿Y por qué le dicen puerperal? Porque efectivamente aparece en la etapa del puerperio, ¿no? Y esto puede conllevar después del parto, no solo del parto vaginal, sino también del parto por cesárea, ¿no? Y después de haber tenido un aborto infectado y todo el organismo, entonces, después se desencadena una respuesta inflamatoria generalizada, que eso es el famoso sepsis, ¿no? Surge entonces como consecuencia de la contaminación de los canales vaginales durante el trabajo de parto, una cesárea, y se describe como la invasión directa de microorganismos hacia los genitales. Entonces, prácticamente estamos diciendo que una puérpera queda expuesta, ¿no? Cuando se elimina y cuando se desprende la placenta, ¿no? Que es lo último, de la última parte de lo que significa el trabajo de parto, queda abierto los vasos sanguíneos, el lecho placentario queda abierto y eso se convierte realmente en altísimo riesgo porque está propenso a poder ingresar microorganismos por vía ascendente. Seguimos. Ahora, la definición operacional de lo que es sepsis puerperal, por favor, ¿pueden avanzar? Avanzamos. ¿Quién está en los controles? Muy bien. Entonces, para que podamos identificarla, entonces en el periodo del puerperio ya vamos viendo cuál es efectivamente lo que nosotros vamos a tocar, que es sepsis puerperal. Bien. Ahora, los factores de riesgo, entonces, es muy importante determinar que para que exista un factor de riesgo tiene que ver la inmunidad del huésped, es decir, la paciente, ¿no? ¿Cómo viene una paciente? Anémica, no anémica, con otras enfermedades asociadas, enfermedades autoinmunes. Luego viene el agente causal, ¿verdad? Es importante reconocer entonces estos dos aspectos para poder hablar de factores de riesgo. Y además es necesario que el diagnóstico sea oportuno, porque cuanto mayor tiempo pasamos sin recibir tratamiento, cuando demoramos en el diagnóstico y en el tratamiento, ahí surge el problema, ahí vienen las complicaciones. Entonces, siempre va a ser, inclusive hay aquellas complicaciones ocasionadas por el mismo, digamos, el entorno donde se encuentre, ya sea en casa, si es que ha sido una gestante que ha tenido rotura de membranas, y ha pasado horas y ha dicho, bueno, sí, claro, he roto membranas, pero ya seguramente empieza el trabajo de parto y está horas expuesta. Entonces, prácticamente ya viene ella con los microorganismos que probablemente ha ingresado. Pero también está el otro factor de riesgo que viene a ser el hospitalario. Y ese es el más preocupante, porque eso es parte de nosotros, el equipo multidisciplinario, la institución a donde va, ¿no? En vez de favorecer a su recuperación, muchas veces se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque constantemente está siendo llevada de un lugar a otro, exámenes, análisis, ecografía, va por aquí, va por allí, entonces va a sala de partos, está en trabajo de parto, le hacen el tacto, o sea, todo eso implica un altísimo riesgo para una mujer después del parto. Es un gran desafío definitivamente, porque ahí después, finalmente, cuando es hospitalario, ¿qué pasa? Hay resistencia a los medicamentos, a los antibióticos, y eso significa mayor tiempo y mayor costo. Seguimos. ¿Avanzamos? Bien. Ahora vamos a ver, ya hemos estado hablando acerca de la epidemiología, cómo estamos con respecto a la muerte materna y cómo estamos también respecto al problema de la, digamos,
las cifras, ¿no? De esta sepsis puerperal que ocasiona muerte definitivamente, y no solamente en el Perú, en América Latina, que estamos nosotros aquí muy cerca a todos estos países. Miren, el porcentaje llega aproximadamente a 8.3%, ¿no? Es una cifra que viene a ser prácticamente 8 mujeres, ¿no? 8 mujeres de cada 100 sufre de este problema y tiene el riesgo de la muerte. Seguimos. Avanzamos. Aquí están las causas. Infección del tracto urinario es el primero. El aborto séptico también lo es, las infecciones pélvicas y las endometritis, ¿no? La endometritis es exclusivamente ocasionado después del parto, ¿no? Es uno de los problemas más comunes que, ojo, no solamente se da en el puerperio de parto vaginal, se da también en poscesariadas con mayor razón. ¿Por qué? Dice la literatura que por el hecho solamente de abrir, ¿no? De abrir, de hacer un corte y exponer la parte interna hacia la parte externa ya implica un factor de riesgo para las infecciones. Por eso dice, es mucho mejor el parto vaginal que el parto por cesárea. Sin embargo, ahora que nosotros vemos en la experiencia diaria, avanzamos, vemos que una paciente de parto vaginal también tiene sus riesgos, no solamente la de cesárea, ¿no? La de cesárea también lo tiene porque no solamente va a ingresar microorganismos adentro, en la parte interna del útero, sino que a través de la herida es otra infección. Entonces ahí son 2 altos riesgos que corre una mujer cuando entra a un parto por cesárea. Ahí están las bacterias que generan esta infección puerperal, y ustedes van a ver ahí que tenemos, pues, son gérmenes muy conocidos, ¿no? Son gérmenes que los conocemos, lo hemos escuchado, los cocos gram positivos, estreptococos del grupo A, B, ¿no? Estafilococos, son bacterias que están en la piel también, ¿no? Y ni qué hablar también, pues, mire, hasta inclusive también está el micoplasma y la clamidia. Esas son las que causan las famosas EPI, las infecciones pélvicas, ¿no? Que está muy relacionada con enfermedades de transmisiones sexuales. Entonces, esos gérmenes no mueren fácilmente y esos gérmenes quedan. Y cuando una mujer se embaraza, es el riesgo que corre, ¿no? Es por ello que la importancia de que el tratamiento sea oportuno y completo cuando se trata de EPI y de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, tiene que ser a las 2 parejas las que reciban el tratamiento de antibiótico-terapia. Seguimos. Luego tenemos también, aquí están los factores de riesgo que habíamos comentado, amniocentesis. Mire, los factores obstétricos es increíble que a veces algunos medios de diagnósticos que se utilizan para las gestantes, cuando se quiere ver situaciones específicas de poder ver el líquido amniótico y estudiarlo, ¿cómo se hace? Tiene que punzar y sacar. Y ese procedimiento le puede causar riesgo a una mujer, ¿no? Son procedimientos invasivos. Entonces, ustedes saben que ahora hacen la cirugía intrauterina, ¿no? Para poder corregir algún daño en el feto. Esos procedimientos benefician al feto, pero ponen en riesgo a la madre. Entonces, por eso se considera como factores de riesgo. El cerclaje, igual. Mujeres con incompetencia cervical que lo tienen y pierden 1, 2, 3, 4, ¿no? Embarazos, son abortos recurrentes, abortos repetitivos por su problema de incompetencia. ¿A qué se tiene que hacer? O digamos, ¿a qué se recurre para mejorar y corregir y lograr un embarazo tan deseado? Pues se hace el famoso cerclaje, pero eso también implica un factor de riesgo por gérmenes que puede ingresar. La rotura de membranas, trabajo, parto prolongado, más de 12 horas, en fase latente, más de 24 horas en primerizas, están tactos y tactos frecuentemente midiendo. Los médicos a veces no se miden en ese aspecto. Por eso está el profesional importante, doctor. Ya se le hizo varios tactos, doctor. Hay que estar viendo y controlando, tratando de proteger a nuestra paciente. Enfermería justamente se encarga de proteger al paciente. Y si eso implica factor de riesgo, doctor, cámbiese de guantes, lávese las manos, el alcohol gel constante. ¿Se la va a evaluar, doctor? Lávese las manos y póngase guantes correctamente, ¿no? Estar ahí detrás, todo por el bien del paciente. Alumbramiento incompleto cuando queda restos membranosos, restos de la placenta, y también tenemos los múltiples tactos, más de 5. Imagínense en un trabajo de parto prolongado, ¿cuántos tactos le han hecho? Seguimos, y la cesárea.
Esos son los factores obstétricos. Ahora, los factores personales ya es la obesidad. Uy, este es un problema serio, colegas. Pacientes obesas no saben el gran riesgo que corren cuando se embarazan y luego pasan a una cesárea o al parto. Ya por el mismo hecho de tener esa obesidad, el tejido adiposo no favorece a la recuperación y el tejido adiposo es rico también para almacenar microorganismos. Entonces, no nos ayuda. Es decir, nuestras pacientes obesas tienen mayor estancia hospitalaria. Pacientes, estamos hablando de 140 kilos, pacientes de 130 kilos gestantes, ¿no? Y nosotros hemos tenido esos casos. Uy, son pacientes que se van a quedar. No todas, pero en su gran mayoría sí tiene ese problema de traer más adelante esa infección. De la diabetes, ni qué hablar. Ahora tenemos muchos casos de diabetes. Antes eran solamente contaditas. Ahora todas las que vienen de las 10 gestantes, 8 o 7 están con diabetes. Control de hemoglucotés cada 2 horas postprandiales, estamos controlando, no puede, digamos, la dieta adecuada. Es un altísimo riesgo la diabetes, ¿no? No controlan la glucosa, un día están con 80, otro día están con 150 y es inestable. Entonces, miren los factores, y no solamente para lo que es sepsis, ¿sabes? Sino también para otros problemas. Tratamiento inmunosupresor, aquellas mujeres que utilizan tratamiento inmunosupresor para enfermedades, que utilizan corticoides, ¿no? Desnutrición y anemia. Este es otro problema también, las anemias. Pacientes gestantes con 9 de hemoglobina, ya van a dar a luz 9, 10, hay que ponerle sangre, pero la sangre, pues el paquete no ayuda, no eleva mucho, es decir, ya ella tiene una anemia crónica, y con esa anemia entra un parto, se complica, es un parto instrumentado o entra cesárea, entonces se nos complica más. Infecciones cervicovaginales, las famosas vulvovaginitis. Esas vulvovaginitis que han tenido a repetición almacenan microorganismos, también son factores de riesgo. La insuficiencia renal, hepática y el uso previo de antibióticos. Cuando esas pacientes han utilizado antibióticos, ya como que el organismo queda, digamos, con bajas defensas y además hacen resistencia. Entonces, frente a una infección puerperal, imagínense, esos antibióticos no le van a hacer prácticamente nada, van a tener que utilizar de mayor generación, ¿no? ¿Seguimos? Seguimos en factores de riesgo, ya vimos. Avanzamos el siguiente, por favor. ¿Quién está ahí? Avanzamos. Muy bien. La fisiopatología. Cuando nosotros hablamos de fisiopatología, vamos a darnos cuenta y entender cómo es un proceso inflamatorio. Para producirse un proceso inflamatorio es porque hay un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La toxina, la bacteria y microorganismo que haya ingresado por el medio que nosotros hemos visto. Entonces, ¿qué va a desencadenar? La producción de mediadores proinflamatorios. ¿Cuáles son? El tumoral, ¿no? El factor de necrosis tumoral y la interleuquina. Es muy conocido. Estas dos medidores proinflamatorios siempre aparecen en un proceso de este tipo, es decir, van a reaccionar de esa manera. ¿Qué va a suceder? Estas citocinas ¿qué producen? Adhesión de neutrófilos a células endoteliales, lo cual causa daño endotelial, activan el mecanismo de coagulación y generan microtrombos. Ojo con ello, cuando hay generación de microtrombos, entonces estamos hablando que la paciente tiene un altísimo riesgo, porque esos trombos viajan y no solamente viajan y obstruyen, sino también llevan microorganismos, es decir, invaden por todo el torrente y causan una infección generalizada. Ahora, ¿qué más? También liberan numerosos mediadores, incluidos los leucotrienos, la lipoxigenasa y la histamina. Estos son también, se liberan estos numerosos mediadores que también van a interferir y van a producir todo un proceso inflamatorio en el organismo, de tal manera que no le da capacidad de poder reaccionar. Y entonces a estos se oponen también los medidores antiinflamatorios, que también lo conocemos, ahí hemos visto la interleuquina, ¿no? 4 y 10, que producen un mecanismo de retroalimentación, pero de forma negativa. Y al comienzo dice las arterias y arteriolas se dilatan y disminuyen la resistencia arterial periférica. Es decir, va produciendo daño a nivel de periferia. Y en este caso el gasto cardíaco aumenta. Y en esta etapa entonces es cuando ya se denomina shock caliente.
Luego el gasto cardíaco puede disminuir, la tensión arterial cae, es una característica importante del cual toda enfermera debe saber que cuando una paciente cae en hipotensión es un riesgo del cual hay que actuar inmediatamente y activar las alarmas. Entonces, con esta tensión arterial que cae y que baja, ¿no? Hay un aumento en la resistencia periférica o también, como no, puede ser que sea, lo más común es que sea una hipotensión, pero en algunos casos puede causar hipertensión y aparecen los signos característicos del shock. ¿Cuáles son? Recuerden ustedes, a ver el que sigue, ¿cuáles son los signos de shock? Tenemos allí, ¿no es cierto? Van a ver ustedes, fiebre es uno de ellos. Primerito, por eso dice, algunos le llaman fiebre puerperal, que es un signo importante, y luego se va desencadenando, va aumentando y se va convirtiendo en una sepsis cuando se va ya acrecentando el problema. Y entonces, el primer signo que vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la gran mayoría, es la fiebre, ¿no? Una fiebre que aparece en algunos casos para ser patológico, se dice que tiene que ser una fiebre después de las primeras 24 horas del parto. Toda fiebre que ocurre después de 24 horas del parto tiene que ser estudiada. Y cuando hablamos de estudiada es que necesita ser analizada, ¿no? Necesita exámenes de sangre para corroborar si hay existencia de un proceso infeccioso. Entonces, vamos a ver que va a haber inestabilidad. ¿Por qué? Porque a veces la temperatura es resistente, ¿no? 38 grados se pone medio físico, baja y nuevamente sube, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, los antipiréticos mayor de 38.5. Si es menos de 38.5, medio físico. Entonces hacemos el medio físico, pero muchas veces no cede. La temperatura persiste, a pesar de estar con medio físico, no baja. Se le administra los antipiréticos y en algunos casos puede bajar y en algunos casos que no. Entonces, luego, lo que sucede es que nos vamos al otro extremo, es decir, tiene 38 y de pronto le damos el antipirético y baja rotundamente a menos de 36 grados centígrados. Ese es un signo de alarma. Inmediatamente, temperaturas que no ceden o que si ceden caen demasiado en una hipotermia, es un signo de alarma para sepsis, taquicardia, ni qué hablar. La fiebre está muy relacionada con el aumento de la frecuencia cardíaca, más de 110, estamos hablando de 100, 120, 130 por minuto, a veces llega a 140. La taquipnia, empieza ya el problema de la respiración, más de 24 latidos por minuto. Perdón, en este caso frecuencia respiratoria, ¿no? La diaforesis, ya la paciente entra en un proceso, ¿no?, de transpiración, que es una fiebre fría, ¿no?, que pone la piel fría y húmeda, ¿no? Y marmórrea, dice. Algunos le llaman como piel de gallina, ¿no? También es característico. Luego va avanzando, se va aumentando los síntomas, náuseas y vómitos. La hipotensión puede llegar a shock, hay oliguria, ya hay falla renal. Recuerden que el proceso, cuando hablamos de la fisiopatología, hablamos que ese proceso, ¿no?, inflamatorio va a desencadenar una serie de mecanismos que en defensa propia empiezan a perder su función, ¿no? Y aumenta en el otro y en otro organismo, en otros disminuye. Es decir, ahí empieza la falla. Los primeros órganos blancos que se dañan son los riñones y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? En algunos puede haber dolor. Si hay una endometritis, el dolor está localizado en la zona pélvica, ¿no? Si hay una tromboflebitis en los miembros inferiores, es decir, de acuerdo al lugar donde esté causado la infección. Si es un problema respiratorio, porque a veces hay sepsis de foco respiratorio, entonces los síntomas serán característicos en el aparato respiratorio. Es decir, de donde esté localizado el problema, allí se produce el dolor agudo, ¿no? Alteración mental, también hay un cambio en lo que es el estado mental. Y los datos de laboratorio, pues todos aquellos que ustedes ya conocen. En enfermería nosotros avanzamos. Tenemos que saber identificar la desviación izquierda, tenemos que hablar de lo que significa todo lo que es resultados de laboratorio. Eso es básico, colegas, básico que todos reconozcamos cuáles son los valores normales de un hemograma cuando hablamos de desviación izquierda. ¿Por qué? Porque enfermería tiene los resultados, es la primera que recoge los resultados y va a sus manos esos resultados. Inmediatamente está, por ejemplo, la creatinina mayor de 1.
ahí puede haber un daño renal. Ya estamos viendo problema renal. La bilirrubina mayor de 1 también es un signo importante. El hemograma, puede haber una leucocitosis o puede haber una leucopenia o puede haber también todo lo que se llama, digamos, cuando aumenta también los leucocitos. Ahora, las plaquetas, ¿cómo van las plaquetas? Igualmente, las plaquetas también hay que ver en ese sentido, necesariamente tenemos que nosotros identificar estos resultados, inmediatamente comunicar al médico. La enfermería siempre tiene que ir un paso adelante. No podemos esperar que los resultados lleguen o demoren. Hay que ir y ver, hay que hacer que llegue inmediato, no puede demorarse mucho. Son pacientes críticos, del cual la enfermería tiene que saber manejarlo. Entonces, los análisis de laboratorio básicos que la enfermería sepa identificar esos signos de alarma. Si hay algún desconocimiento, colega, justamente están estas capacitaciones, que se capaciten en las reuniones mensuales acerca de cómo identificar, cómo leer y poder dar o reconocer los valores anormales de un hemograma, por ejemplo, ¿no? Para poder identificar. Entonces, ya nos pasamos a las funciones de enfermería, pero en las funciones de enfermería un ratito se lo podría pasar, por favor, porque creo que eso es lo más importante para nosotros en esta noche. Como enfermera, ¿qué es lo que vamos a hacer? El manejo definitivamente, ustedes saben que es multidisciplinario. Ahí vamos a tener que inmediata primero, la inmediata, cuando sucede la crisis, en el momento en el que la paciente hace hipotensión, en el momento en que la paciente está somnolienta, está sudorosa, inmediata. ¿Puede uno retroceder uno, por favor? Retroceder uno. Ahí está, muy bien. Monitorización de signos vitales. Ahora, con nosotros ya todos tenemos, por ejemplo, el pulso oxímetro. Ya nuestras funciones no serán 4, ahora se aumenta. Ya desde que la pandemia nos trajo estas lecciones y todo lo que hemos aprendido, ¿no? De lo malo siempre se aprende algo bueno. Es que enfermería tiene que tener todas las funciones vitales, incluyendo la saturación de oxígeno. Para ello es necesario, pues, ya hacer nuestro requerimiento de los equipos multiparámetros para esos pacientes. Yo sé que los pacientes con sepsis y shock séptico no van a estar en el servicio, esos pacientes van a pasar a la UCI, pero digamos, los cuidados previos los damos nosotros. No podemos pasar un paciente ya rápido, la pasamos, ni siquiera tiene 2 vías, ni siquiera la hemos hidratado, ni siquiera tenemos por lo menos haberle pasado algún medicamento o de repente alguna otra medida, ponerle la sonda Foley. Es decir, enfermería tiene que ser continuado el trabajo. No por el hecho que va a la UCI, ya lo llévenlo, y ni siquiera hemos hecho los primeros cuidados preventivos, porque cada minuto que pasa implica mayor riesgo para nuestras pacientes. Se va acrecentando más la infección. El problema de infección pasa a sepsis y la sepsis pasa a shock. Y nosotros no podemos permitir que en nuestras manos y en nuestra institución una paciente se complique. Todo va a depender de que enfermería sepa el manejo y cuándo identificar y cuándo llamar y hacer el aviso necesario cuando una paciente está entrando en una complicación. Los antibióticos, definitivamente el médico nos indicará, siempre haciendo la prueba de sensibilidad, por más rápido que sea, si es que se puede, excelente, porque pacientes se pueden chocar en vez de hacerlo en bien, ¿no? Se choca el paciente porque está con una sepsis, pero a la vez le chocan los antibióticos. Es decir, ¿qué hacemos en ese momento, no? Por eso una paciente, mientras ustedes la tengan hospitalizada, ya van previendo, esta paciente tiene ya esta paciente la vemos con intenciones quirúrgicas, va a pasar a sala, ya prueba de sensibilidad, le van poniendo las 2 vías, le van preparando físicamente, la van dejando en NPO, es decir, siempre enfermería va un paso adelante, no se olvide. En eso consiste nuestra prevención secundaria. Nosotros como enfermeras tenemos que tener esa capacidad de observar y de tener criterio para poder ver el manejo de estas pacientes. La hipertermia, igualmente, hemos dicho medio físico, no baja con medio físico y sigue en 38, ya va a ser necesario una aplicación, pero para esto comunicando al médico para que junto con el baño también se le aplica el antipirético. Ojo, y controlar cada 30 minutos la temperatura. ¿Por qué? Porque puede ir hacia el otro extremo,
a la hipotensión, hipotermia. Entonces, en una hipotermia tampoco no queremos que vaya a ello, ¿no? Entonces, esas pacientitas, el manejo es muy, digamos, tiene que ser con bastante observación y con mucho criterio. Luego de ello también hay que hidratar mucho. Esas pacientes con sepsis se tienen que hidratar. Siempre por eso es necesario una vía para la hidratación y la otra vía para el tratamiento. Y hacer siempre su balance hidroelectrolítico. No podemos dejar de lado los ingresos, los egresos, todos esos datos básicos, porque cuando el paciente pasa a UCI va a requerir esa información. ¿Cuánto se le hidrató? ¿Cuánto le pasó? ¿No? ¿Cuánto le hidrató usted, licenciada? Y eso tiene que estar escrito en el balance hídrico. Ahora sí pasamos en el inmediato. Ahora, para el tratamiento no lo hemos visto aquí porque el tratamiento definitivamente es un tratamiento médico basado en antibióticos y en otros medicamentos específicos para lo que significa sepsis o shock. En este caso, nosotros trabajamos para casos de sepsis, manejamos una clave, ¿no? Avanzamos, por favor. En la atención inmediata ya es después de, ¿no? A la paciente se le va. Al final vemos los diagnósticos. ¿Puede avanzar, por favor? Nosotros sabemos que a nuestras pacientitas con sepsis van a necesitar mucho del apoyo emocional, en todo momento brindando el apoyo, comunicando, señora, vamos a colocarle esto, se va a mejorar, tenga usted paciencia, colabore, ¿no? Constantemente, enfermería se caracteriza por eso, no solamente va, pone medicamento, ya le emite, le controle, le hace, y estamos mudas, no hablamos, ¿no? Entonces, el paciente siempre va a querer palabras de ánimo. Y después de, ya cuando pasa todo eso y pasa el riesgo, los minutos después de, es cuando enfermería entra también a lo que es el apoyo y el soporte emocional. Ahora, les he traído esta última parte que significa las claves. Recuerden ustedes que para lo que son emergencias obstétricas se trabaja muchísimo con claves y eso ha dado muy buenos resultados. Yo me imagino que cada una de sus instituciones trabajan en base a claves obstétricas y eso se debe capacitar 1 a 2 veces al año con todo el equipo, con todo el material, se debe hacer una capacitación. Eso lo deben organizar, lo deben pedir a la jefatura de médicos que puedan apoyar con respecto a eso y todo el equipo entra a tallar para el manejo. Ustedes saben que las claves nos han permitido pues organizarnos a través de kits, ¿no? Y hay 3 claves importantes. La nuestra para sepsis viene a ser la clave amarilla. Y estos están en lugares estratégicos. Ojo, cuando son instituciones pequeñas lo manejan en emergencia o en las UCI, las claves están ahí. Pero cuando ya son establecimientos de nivel 2, 2-1, 2-2, ¿no? 3, ya deben manejar los kits de claves, no en emergencia, tiene que ser cerca al establecimiento, cerca al lugar donde están ustedes, cerca a su servicio. Por eso hay que gestionar con farmacia para que aprueben nuestros kits en el área de servicio, en el uso. Eso es importante, porque si bien es cierto, miren, dice consultorios, centros tétricos, sala de parto, pero piso maneja, ojo, su coche de paro, que es muy diferente. El coche de paro es exclusivo para coche de paro, pero cuando hablamos de claves, es decir, el kit, deberíamos de tenerlo todo en nuestros establecimientos y en el servicio cercano. Pasamos, por favor, para ver cuáles son esas claves, cuáles son esos, la clave amarilla. Ahí está. Entonces, es la clave amarilla exclusivamente para sepsis severa o shock séptico durante el embarazo, parto y porperio. Y también en algunos casos de aborto, ¿no? Entonces, avanzamos una más. ¿Cuáles son? Para eso ustedes ya lo conocen, la clave amarilla debería estar también pegado en todos los servicios. Deben conocer, deben tener un folder allí colocado su clave amarilla para que todas las colegas de ginecobstetricia sepan y conozcan la clave amarilla, la clave azul y la clave roja, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas claves nos van a servir a nosotros para estar alertas y saber. Es muy interesante que ustedes lo puedan socializar. Empiecen primero con la capacitación teórica, es decir, primero lean, conversen entre ustedes, socialicen, ¿no? ¿Cuál es la labor de la enfermera? Miren aquí, cuál es la labor del personal técnico, cuál es la labor del laboratorio, del médico general, del especialista, ¿no? Inclusive también del personal de obstetricia. Cada uno cumple una función y esto es lo que después se debe hacer, la capacitación práctica. Eso es lo que también nos va a ayudar a reforzar muchísimo cómo manejar. Entonces, acá ustedes lo conocen, seguramente lo han visto y en cada servicio lo deben de tener, ¿no? Ahí en sus folders
en los servicios para que en los momentos libres, como yo les digo acá a las colegas, en los momentos libres, en vez de estar con los celulares, estemos leyendo las claves y conozcamos muy de cerca acerca de estos medicamentos, insumos y cuál es la labor que cada uno realiza. Entonces, creo que esta es la conclusión al final. Entonces, ¿qué podemos decir de la sepsis? Que ya hemos visto que esta es una infección, pues, que en algunos casos, lamentablemente, no se ha observado a tiempo, ¿no? Pasa inadvertido. ¿Por qué? Porque una paciente a veces sucede que está pasando por el proceso, por ejemplo, ¿no? Una paciente que siempre está manejando presiones bajas, ¿no? Es una paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Pero que a veces se deja pasar las horas, los minutos. Para nosotros, los minutos son valiosísimos. No podemos dejar, ya, en el siguiente turno, sí, hizo fiebre, por si acaso, a la paciente, avísale al médico, pero ya en otro turno que lo avise, ¿no? No, colega, la fiebre en el momento que se le da, en ese momento se corrige. Se llama al médico, se dan los primeros análisis, toda una batería de análisis, examen de orina, urocultivo, hemograma, todo lo que solicita y uno ya tiene que estar sabiendo. Una paciente con fiebre, una puérpera cesariada o parto vaginal con fiebre, o un aborto con fiebre, inmediatamente se comunica y no se espera, se comunica para que ya el protocolo dice fiebre, inmediatamente hemograma, examen de orina, urocultivo y no sé, otros análisis más para el PCR en el caso de gestante o también en pacientes van a pedir. Es decir, miren, si con esto que nosotros conocemos y podemos trabajar en equipo y actuar inmediatamente, podríamos evitar, y ahí sí sería pues un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Los hospitales, las instituciones de salud no debemos tener diagnósticos tardíos. A veces demora el laboratorio entre el resultado, sí, todavía además que sí no viene, pasa media hora, 40 minutos, una hora y no viene, no, en una hora ya debe de estar los resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante activar la alarma cuando hay pacientes con sospecha de o con ya datos y signos de sepsis puerperal. Hemos dicho fiebre, hemos dicho hipotensión, hemos dicho respiraciones taquipnea, ¿no? Frecuentes, transpiración, sudoración, ¿no? Entonces, esos signos inmediatamente yo ya tengo que saber que está entrando en un proceso de sepsis. Inmediatamente ya activo las alarmas, inmediatamente comunico al médico y el médico vendrá inmediatamente y dirá, sí, active la alerta, licenciada, alerta. Entonces, inmediatamente todos se ponen en marcha y todos entran a tallar para poder dar, digamos, el tratamiento oportuno a la paciente. Entonces, necesitamos tener una mayor concientización sobre respecto a también la parte de la prevención. Ahí creo que pasó una lámina muy rápido de prevención, pero la prevención consiste en que justamente enfermería tiene que conocer los signos y síntomas para poder actuar inmediatamente, ¿no? Tenemos que notificar oportunamente y tenemos que hacer la prevención desde el lugar donde nosotros estemos laborando, ya sea en el servicio de ginecología, en el servicio de, puede ser de ginecobstetricia o en el servicio de porperio. Recuerden que la sepsis puerperal es más peligroso, es donde mayor causa de muerte materna sucede. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle énfasis en la atención de estas pacientes. Y en pacientes cesariana igualmente, con mayor razón, porque tiene una cirugía, es intervención quirúrgica y tiene doble riesgo, ya sea tanto por la parte obstétrica como por la parte quirúrgica en la que ha sido sometida. Entonces, el manejo tiene que ser oportuno y su tratamiento también. Va a depender mucho de que todo el equipo se active cuando hay casos de sepsis puerperal. Muy bien, licenciadas, hasta aquí creo que hemos corrido un poco, pero creo que ya lo básico, lo necesario para que ustedes puedan continuar con su capacitación, ahora hacerlo de forma continua en sus servicios, hacerlo cada mes, ¿no? Porque cada mes nos reunimos y debe haber siquiera unos 30 minutos o 20 minutos de capacitación con unas cuantas láminas que ustedes lo presenten y vamos ahí capacitándonos, vamos ahí afianzando los conocimientos y así nos vamos empoderando de lo que significa la atención de pacientes ginecobstétricas. Muy bien, licenciadas, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o de repente algún aporte que ustedes tengan, el manejo que ustedes tengan con sus pacientes.
algún caso que hayan tenido, o de lo contrario, si no hay, igual, gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada, por su excelente presentación y el dominio del tema. Agradecemos, licenciada Susana Azca, por su buena exposición. Sabemos de su agenda apretada que tiene, pero ha tenido a bien acompañarnos este primer Congreso Internacional para compartir sus conocimientos y experiencia con todas las colegas del Consejo Regional 24 de Lima Provincias. A nombre de nuestra decana regional, les extendemos un fuerte abrazo y agradecimiento sincero por su ponencia. Muchas gracias también por la oportunidad y también por el tiempo que ustedes disponen para poder capacitarse. Felicitaciones a cada una de ustedes y éxitos en su servicio y en sus instituciones. Hasta luego, hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchísimas gracias.